En este caso, cuando es relleno a volteo, por cada metro cúbico, cuando es relleno a volteo, por cada metro cúbico de relleno, se requiere 1 metro cúbico de material, ¿ok? Ahí no hay pierde, porque no va compactado. Entonces, tal cual lo tengo yo ahí el material acamellonado, se le dice, cuando el material lo traen en un camión y lo dejan en el lugar donde nosotros indiquemos, pues ven que el material forma como una pirámide. A ese material así se dice que está acamellonado. Cuando lo tenemos así el material, lo echamos en la carretilla y lo volteamos en la zanja, esa simple acción de tenerlo así, sin compactarle con un pisón de mano o algo, es un relleno a volteo. Y entonces ahí no existe ningún grado de compactación. Entonces pudiéramos decir que por cada metro cúbico de relleno requiero yo 1 metro cúbico de material, ¿ok? Cuando el relleno es compactado, ahí no vamos a tener esa misma relación. Ahí lo que va a pasar es que de los metros cúbicos que yo tengo sueltos, a la hora de compactarlo, va a ser menos volumen, porque lo que voy a estar haciendo con la compactación es justamente ir eliminando poco a poco el volumen de aire que existe entre los granos del material, para nada más quede el material únicamente. Entonces, el volumen que ocupa el aire, pues va a ir ocupándolo el material, y entonces si yo tenía 1 metro cúbico de volumen suelto, cuando yo lo compacte va a ocupar menos volumen. Eso se le llama abundamiento. El abundamiento es cuando un material tiene un volumen compactado y, digamos, se excava y pierde esa compactación, el material se infla, como que se infla, abunda, se dice. Entonces, no es lo mismo el volumen compactado que el volumen suelto. Nosotros aquí en nuestro análisis, permítanme tantito. Entonces, les decía que el material que estamos considerando aquí, los metros cúbicos de tepetate, pues nosotros los vamos a solicitar en volumen suelto. Entonces, si pedimos 1 metro cúbico suelto, ese metro cúbico, a la hora de que lo compactemos con la placa o la bailarina, pues va a ser menos volumen. Entonces, 1 metro cúbico de tepetate no nos va a rendir para rellenar 1 metro cúbico de este concepto, sino que requerimos más material suelto para que cuando compactemos esos metros cúbicos adicionales que pedimos, pues ya tengamos 1 metro cúbico de relleno. Entonces, lo que necesitamos saber cuando tenemos un material que vamos a compactar, que va a ser para un relleno compactado, debemos conocer el porcentaje de abundamiento. ¿Esto a qué se refiere? Es la comparación entre el volumen que ocupa el material compactado contra el que ocuparía ese mismo volumen de material, o sea, el volumen que ocupa compactado contra el que ocuparía suelto, o sea, sin ninguna compactación. Ya habíamos más o menos platicado de esto cuando vimos los generadores. Entonces, ¿cómo voy a saber yo ese porcentaje de abundamiento? Ese porcentaje se obtiene a partir siempre de pruebas de laboratorio. Tenemos que pedirle a un laboratorio que nos haga un ensayo del material que vamos a ocupar, y ahí el laboratorio en su reporte nos va a decir: para este material el porcentaje de abundamiento es de tanto. Y ya con eso nosotros podemos ahora sí saber por cada metro cúbico de relleno cuánto yo tengo que pedir de material suelto, ¿ok? Dependiendo del grado de compactación. En este caso, pues no tenemos esa opción de decirle a un laboratorio, entonces tenemos que ocupar, pues, lo que
hemos visto en práctica lo que ustedes sepan o lo que investiguemos de acuerdo a cada material. ¿Cuál es el valor que ocupamos por lo general para lo que es el tepetate? Para el tepetate se considera un porcentaje de 30%, ¿ok? Es lo más común, pudiera ser menos, pudiera ser más, pero mientras no tengamos el dato correcto por parte del laboratorio, pues vamos a tomar este porcentaje promedio que se llega a encontrar en el material tepetate. Hay materiales que pudieran ser más. Por ejemplo, para las gravas que son para bases de carretera, el porcentaje es del 32%. Y en ese caso, pues sí ya estaba comprobado con una prueba de laboratorio. En este caso, al desconocer esa información, una buena aproximación sería considerar un 30% de abundamiento para nuestro material tepetate. Entonces, ¿qué debemos considerar nosotros para la cantidad de tepetate suelto? Y le voy a poner aquí por cada metro cúbico de relleno. De tepetate suelto. Por cada metro cúbico de relleno, pues simplemente va a ser igual a 1 metro cúbico multiplicado, ¿por qué? Por el porcentaje de abundamiento. En este caso, aumentándolo. Entonces, aquí en vez de ponerle 0.3, vamos a colocar 1.3, le vamos a aumentar el 30% al material. Entonces, en este caso, vamos a pedir 1 metro cúbico multiplicado por 1.3. Y entonces vamos a pedir 1.3 metros cúbicos de material suelto, o sea, de tepetate suelto, y ya cuando se compacte ese 1.3 metros cúbicos nos va a dar 1 metro cúbico de relleno. Ustedes pudieran checar que si nosotros pedíamos 1 metro cúbico de material, entonces cuando lo compactáramos iba a ocupar 0.7, ¿no? Porque el porcentaje es del 30%. Entonces íbamos a tener menos volumen de relleno del que estamos analizando si nada más le dejábamos 1 metro cúbico al tepetate. Entonces vamos a considerar 1.30 y ya cuando se compacte se va a volver 1 metro cúbico de relleno. Recuerden, este volumen es suelto. Entonces iríamos aquí y aquí en cantidad le colocamos 1.3. Por cada metro cúbico de relleno compactado yo requiero 1.3 metros cúbicos de tepetate. ¿Ok? No sé si tengan alguna pregunta de esas cantidades. El costo del tepetate es por metro cuadrado, metro cúbico, ¿verdad? Sí, 150 por metro cúbico. Cada metro cúbico cuesta 150. Ok, gracias. ¿En qué puede repetir 1.3? ¿Mande? ¿Puede repetir? Perdón, ¿puede repetir por qué fue 1.3 y no 0.3? Porque estamos diciendo que el volumen de tepetate abunda un 30%. O sea que si yo tengo 1 metro cúbico compactado, cuando yo lo saque, ese metro cúbico que estaba compactado ya no va a ser 1 metro cúbico suelto, sino que crece en volumen un 30%. O sea que por cada metro cúbico compactado, cuando yo lo excave o lo saque de donde esté, ya lo tenga el material suelto, va ahora a representar 1.3 metros cúbicos en volumen suelto. Ese 1.3, al revés, si yo lo compacto, va a representar 1 metro cúbico. Ese es el porcentaje de abundamiento. Ok, sí, ya entendí. Gracias. Entonces, así ustedes ya más o menos pueden saber cuánto material van a requerir. Un ejemplo, si tienen que hacer un relleno, como el que tenemos aquí en este catálogo, que nos está solicitando un relleno de 308 metros cúbicos, pues esa cantidad, 308.98, lo multiplicamos por 1.3
y tendríamos que pedir 400 metros cúbicos de tepetate porque ya estamos considerando el abundamiento. Este volumen es compacto, hay que multiplicarlo por el abundamiento, 1.3, y entonces hay que pedir 400 metros cúbicos. Si lo dividen entre 14, pues serían 29 viajes de 14 metros cúbicos de material tepetate. Siempre en los materiales de relleno, materiales para capas de carreteras, ustedes tienen que pedir con porcentaje abundado. Ustedes lo que calculan es un volumen compactado. Dicen, ok, mi zanja mide tanto de base, tiene una profundidad de tanto y un largo de tanto, pero ese volumen es compacto. Entonces ese volumen lo multiplican por el porcentaje de abundamiento de su material y ya tendrían cuánto material suelto deben de pedir. Si piden tal cual el material con los metros cúbicos que ustedes calculan de su zanja, les va a faltar material y luego van a tener que estar pidiendo material adicional para poder terminar su compactación y su relleno. Siempre en esos materiales hay que considerar el factor de abundamiento. Adicional de que en una licitación, si no consideran eso en un relleno, pues los pueden descalificar. Si son estrictos y las revisan bien, igual se les puede olvidar y no lo checan y luego ganan, pero van a estar cobrando menos material del que es. Entonces, pues ya va a ser ahí un porcentaje menos para su utilidad. Eso sería entonces la parte del tepetate. Nos falta la cantidad del agua y yo más o menos les enseñé el día de ayer lo que era la cantidad de agua para poder compactar. Más o menos vimos que estaba entre un 20 y un 30%, igual depende del material y del grado de compactación. Entonces, para la cantidad del agua, de agua para relleno, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener lo siguiente. Por cada metro cúbico de material a rellenar, material a ocupar para relleno, vamos a considerar un 20% de agua. Ahí sí sería un 20% nada más. O sea que por cada metro cúbico de tepetate, para poderlo compactar, yo voy a requerir 20% de agua para poder alcanzar el grado de compactación. O sea que para un metro cúbico yo requiero 200 litros de agua para poder hacer mi compactación, que serían 0.2, ¿no? 20% de un metro cúbico es 0.2 metros cúbicos, que en litros pues serían 200 litros. Por lo tanto, esa es la cantidad que vamos a requerir. Entonces, en este caso, ¿cuánto sería? Cantidad de agua va a ser igual a ¿qué? A un metro cúbico de relleno multiplicado por el porcentaje de abundamiento, ya sabemos, 1.3. Un metro cúbico de tepetate por el 1.3 para cada metro cúbico de relleno y multiplicado por el porcentaje del agua. En este caso sería 0.2 o 20%. ¿Ok? Y así hacen las operaciones, daría 1.3 por 1 por 0.2 nos daría de agua 0.26. ¿Ok? Entonces vamos a ocupar 0.26 metros cúbicos de agua. Venimos aquí y le colocamos esa cantidad, 0.26. Y esto sería hasta el momento la parte de los materiales. Ya tenemos ahora sí todo lo que necesitamos para el relleno en cuanto a materiales, tepetate y el agua. No sé si de aquí tengan alguna pregunta. ¿No es .026? No. A ver, chécalo. Ah, sí, perdón, pensé que era el 10%, pero sí es el 20%, perdón. No, 20%. Perdón, gracias.
Dime. ¿Alguien levantó la mano? Ok, entonces, seguimos. Ya tenemos la parte de los materiales del relleno. Vamos ahora a checar la mano de obra para este relleno. Vamos entonces a ver si necesitamos agregar una cuadrilla o si con la cuadrilla que ya tenemos sería más que suficiente. Para el relleno de material con tepetate y agua en pipa, ¿ustedes piensan que se requeriría una categoría de mano de obra que tuviera experiencia o cómo ven? ¿Ese trabajo sí está complicado, sí requiere que sea alguien con experiencia o qué piensan ustedes? Para ver la parte de la mano de obra. Eso sería en una extensión muy grande, ¿no? ¿Mande? Eso sería ya en una extensión muy grande. ¿A qué te refieres? Que para apisonar una gran cantidad de petate ya se necesitaría maquinaria, ¿no? Ah, no, sí, pero estamos hablando de la parte de la mano de obra. Ahorita nos están indicando que es con placa o con bailarina en zanjas de cimentación, porque es para una edificación. Entonces, no requerimos pues una maquinaria ya grande. El volumen tampoco es mucho, no se tardarían mucho. Entonces, ¿cómo ven? Requeriría, si ya fuera algo más grande, plataformas, pues lo más rápido es con maquinaria para poderlo compactar. Pero en este caso nos están diciendo que es con bailarina o placa vibratoria. Entonces vamos a necesitar a alguien que esté echando el tepetate en capas de 20 centímetros. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos a alguien que esté echando el agua, la cantidad de agua correcta para que no se sature el material, y luego otra persona que esté compactando. Tal vez el que eche el tepetate o el que eche el agua luego se pone a compactar con la placa y la bailarina. Pero necesitamos categorías de trabajo que hagan esas tres actividades. El relleno con el material, irlo echando en la zanja en capas de 20 centímetros, posteriormente humedecerlo y luego hay que compactarlo con la bailarina o la placa. Después de eso, otra capa de 20 centímetros y se repite el proceso hasta llegar al nivel de terreno. Bueno, al nivel de piso terminado, hasta donde se tenga que llegar, de acuerdo a los niveles de la obra. Entonces, ¿cómo ven? ¿Un peón lo pudiera hacer? Sí, no, yo pienso que sí, era alguien con más experiencia, ¿no? Por la bailarina, porque, bueno, supongo que no todos los peones saben utilizarla. Pudiera ser, ¿no? Ya considerar a alguien adicional para checar la parte de la bailarina, pero recuerden que la bailarina y la placa que son equipo o maquinaria de construcción. Entonces, en un costo horario que incluimos el operador de esos equipos. Entonces, ahorita el operador de los que van a estar ocupando la bailarina y la placa, no los vamos a considerar aquí. Aquí nada más vamos a considerar a quien le esté echando el tepetate en la zanja y que le esté echando agua. Entonces, para esas dos actividades, pues no requerimos a alguien con mucha experiencia. Nos va a funcionar la cuadrilla que ya tenemos del peón. Entonces, simplemente voy a traer la cuadrilla del peón, cuadrilla número 1, un peón, y voy a colocar, recuerden, su rendimiento. ¿Cuántos metros cúbicos de relleno con una placa o bailarina podemos llegar a tener que compacten? Ahorita, ¿qué actividad es la que vamos a considerar de estos trabajadores? Pues la actividad que vamos a considerar es únicamente que estén echando el tepetate y que estén echando el agua. Entonces, más o menos por metro cúbico de relleno, ¿cuánto creen ustedes que rindan estos trabajadores? ¿Cuánto creen que hagan de ese trabajo, de esa actividad por jornada? Pues ahí tendríamos que revisar los rendimientos, ¿no? Entonces vamos a abrir aquí el libro
que les compartí. Y aquí que nos dice relleno por capas compactado con pisón de mano. Es este concepto de aquí. Y nos dice metros cúbicos, 7 metros cúbicos por jornada. Pero ¿esto qué es? Este es el rendimiento ya del concepto completo, o sea, el relleno con pisón de mano. Si lo hacemos con maquinaria, pues todavía va a ser más, ¿no? Con pisón de mano, pues se tardan y hacen menos, pero ya con una maquinaria, pues se van a tardar menos y van a hacer más volumen. Entonces aquí 7 metros cúbicos es lo que nos está indicando que hacen por jornada laboral, pero ya compactado. Aquí nada más queremos saber el rendimiento de cuántos metros cúbicos pueden hacer, nada más echando el material y echando el agua, para que ya luego el operador con la bailarina pase y ya le dé la compactación al material. Podemos considerar este rendimiento, podemos decir 7 metros cúbicos, ok, pero compactado con pisón. Entonces, si le quitamos la compactación y nada más le consideramos que es el relleno por capas, que es lo que van a estar haciendo, y que alguien más va a compactar, pues este volumen tendría que ser mayor. Entonces, aquí por lo general, lo que consideramos es que ellos pueden hacer 10 metros cúbicos por jornada, únicamente echando el agua y el material, y entonces lo que nos faltaría que agregar, pues es la parte de nuestra maquinaria, ya para terminar este concepto. Entonces vamos a agregar ahora lo que sería la bailarina o la placa vibratoria. Vamos a agregar un costo horario. Hay que ponerle un código, le voy a poner MQ-01 de maquinaria, y aquí en la descripción pues le voy a poner la descripción de mi maquinaria. Para ello me voy a guiar en algunos costos horarios que les voy a compartir para que los tengan de referencia. Y justamente de este costo horario, pues es una compactadora de placa vibratoria. Entonces, tal cual lo vamos a colocar en el programa y se los voy a pasar para que igual ustedes los tengan de referencia. Entonces, le voy a poner tal cual me dice aquí. Compactador de placa vibratoria. Dynapac CM-13 de 8 HPs a gasolina. ¿Ok? Es la descripción de nuestra maquinaria, le damos en aceptar. En tipo de insumo, vamos a seleccionar ahora tipo 3, equipo y herramienta, le damos a aceptar, y en la ventana que salga, pues le vamos a dejar costo horario, porque vamos a cobrarlo con costo horario, es maquinaria. Le damos a aceptar, y ya pueden ver que inmediatamente aquí la parte del costo se pone en un color gris, porque tenemos que analizar el costo horario. Entonces no lo podemos escribir, como aquí en el tepetate o en el agua que ponemos el precio, aquí no lo vamos a poder hacer. La unidad, pues es costo por hora, ¿no? Entonces sería por hora. ¿Cuánto nos va a costar por cada hora el compactador de placa vibratoria? Vamos entonces a analizar ese costo horario. ¿Cómo vamos a agregar los costos horarios tal cual lo vimos en el ejemplo que ya hicimos? Pues de la siguiente manera. En cualquier celda sobre la fila del compactador le vamos a dar clic derecho y le vamos a dar en la primera opción, costo horario. Y aquí en esta ventana es donde nosotros vamos a empezar a agregar todo lo que necesitamos decirle al programa para que nos haga el cálculo del costo horario. Y ya sabemos qué incluyen los costos horarios. Incluye cargo fijo, consumos y operación. Y dentro de cada uno de ellos hay rubros. El cargo fijo es depreciación, inversión, seguros y mantenimiento. Dentro de consumos está gasolina, aceites, llantas y piezas especiales. Y en operación, pues es simplemente la operación, ¿ok? Entonces, en esta primera pestaña que nos aparece, en esta ventana, perdón, podemos ver que tenemos diferentes opciones. Aquí en la parte de arriba vamos a ir navegando en estas pestañas para ir llenando los datos que nos va solicitando el programa. Aquí nosotros vamos a empezar a poner algunos datos. ¿Qué vamos a empezar a llenar? Vamos a empezar a llenar desde esta fila, que es el valor de adquisición.
posteriormente llantas, piezas especiales, combustible y lubricante, y si así lo requiriéramos, si necesitamos otras fuentes de energía que no sea gasolina o diésel. Vamos también a llenar la parte de las llantas y las piezas especiales, que sería la vida económica en horas. Es lo único que vamos a empezar a llenar de esta primera pestaña para poder empezar a agregar los datos de nuestro costo horario. Valor de adquisición, aquí pueden ver que ya nos aparecen algunas celdas ya llenas. Esto no lo vamos a tocar. Pueden ver que inclusive aquí estas tres primeras me aparecen en color gris, o sea, no las puedo modificar. Todo esto está en color gris. Voy a empezar yo a llenar desde la cuarta fila. En este caso, esa cuarta fila es el valor de adquisición. Recuerden, el valor de adquisición es el valor de compra de la maquinaria. El programa después, cuando le pongamos las llantas, el precio de llantas, pues ya nos va a calcular el valor de la máquina. Recuerden, era valor de adquisición menos costo de llantas y menos costo de piezas especiales. Entonces, aquí va a ser el costo completo con llantas. Entonces, de estos datos que tenemos, que les voy a compartir, pues vamos a ir trasladándolos aquí al programa. Tenemos que el compactador son 34.818.77. Lo anotamos, ¿ok? Llantas, no tenemos llantas de una placa vibratoria para compactar. Entonces, todo esto se queda en blanco. Tampoco piezas especiales. Y vámonos a la parte del combustible. Aquí dijimos esa gasolina, entonces no hemos agregado la gasolina, vamos a agregar gasolina. Vamos acá. Si ya tuviéramos la gasolina agregada, pues simplemente aquí la buscamos, pero pues no tenemos la gasolina. Lo que me aparece es el compactador, porque en la descripción del compactador, si recuerda, le había puesto yo gasolina. En este caso no he agregado la gasolina, entonces no la puedo buscar, tengo que agregar un nuevo insumo. Vamos a agregarlo. Sería un material, entonces le voy a poner mat-03, que es el tercero. Me va a decir que no existe, que si lo quiero dar de alta, le digo que sí. Y aquí le pongo gasolina. La unidad del combustible es por litro, entonces nada más tengo que investigar cuánto cuesta un litro de gasolina. En este caso, bueno, ahorita la mano de obra ya vimos que era el peón, entonces la maquinaria sería la placa vibratoria. Y aquí pues hay que investigar el costo de la gasolina sin IVA. Recuerden, siempre todos los precios que pongamos en nuestras propuestas van a ir sin IVA. Ya posteriormente le agregaremos ese impuesto. ¿Dónde está esto? ¿Dónde investigo yo el costo de la gasolina? Pues simplemente en la gasolinera donde voy a comprar para mi placa el combustible, pues ahí es el costo. Nada más le quito el IVA y ya lo tendría. Pero no es tan fácil. En las licitaciones de obra, ya lo verán ustedes el próximo semestre, nos solicitan un documento en el cual nosotros justifiquemos el precio que estamos considerando de combustibles, diésel y gasolina. Entonces, ustedes ya saben que los precios van variando, entonces hay variación diaria de combustible, hay una variación periódica, y para justificar el precio que estamos considerando, lo que hacemos nosotros en las licitaciones es lo siguiente. Vamos a la página de la Comisión Reguladora de Energía, y de aquí de lo que nos aparece vamos a la opción de precios de gasolinas y diésel. Posteriormente, de esta página buscamos donde dice precios de gasolinas y diésel reportados por los permisionarios. Seleccionamos esa opción y aquí pues simplemente buscamos la gasolinera. No sé qué tal si la obra es en Hidalgo. Vamos a comprar el combustible aquí en Pachuca. Entonces le pongo Pachuca de Soto. No soy un robot, consultar. Y aquí pues nos aparecen los precios de los combustibles de distintas gasolineras en toda la región de Pachuca. Nos aparece el nombre de la gasolinera, la dirección, la gasolina, la regular, la verde y también aparece la premium. Y aquí nos aparecen los precios reportados. Si yo quiero buscar una gasolinera, pues simplemente le pongo en la dirección, tal vez, no sé, Boulevard Colosio. Le ponemos asterisco.
Boulevard Colosio. Y aquí están todas las gasolineras aquí en el Colosio, en Pachuca. Y ya nada más buscamos en la cual vamos a estar comprando. Si sabemos el nombre de la gasolinera, pues todavía más fácil, ¿no? Ya lo podemos colocar. En este caso, para nuestro ejemplo, pues simplemente voy a escoger aquí voy a buscar gasolina para que nada me salga la gasolina. Y voy a escoger, pues, el precio de aquí. En este caso, pues lo selecciono. Voy a comprarlo en esta gasolinera, la que está en el Boulevard Javier Rojo Gómez. Creo que es la que está ahí en San Javier, no sé. Pero sería esta gasolinera y el precio es $19.84. Entonces vamos a sacar la punta. Precio por litro, $19.84, ya lo tenemos. Precio sin IVA, recuerden, porque esos precios son con IVA, va a ser igual a $19.84 entre el IVA, 1.16, 16%, y tendríamos un precio de 17.10 pesos. Ese es el precio que vamos a colocar en nuestro costo horario. Entonces vamos otra vez aquí al programa y aquí vamos a ponerle 17.10, que es el precio que ya investigamos de la gasolina. ¿Sí se entiende hasta ahí? Sí, jefe. Ok, perfecto. Eso sería la parte de la gasolina. Luego vamos a tener el lubricante. Entonces tampoco lo tengo dado de alta, mal-04. Me va a decir que no existe, lo doy de alta. Le pongo aquí lubricante, que es el aceite, para motores a gasolina. El litro, y pues tengo que investigar cuánto cuesta el lubricante. Yo justamente la semana pasada lo llevé a servicio a mi carro y me cobraron por cada litro de combustible, de lubricante, ¿cuánto estaba? 132 pesos el litro. Entonces ahí es que ustedes investiguen el lubricante que le vayan a comprar a la maquinaria, pues más o menos pongan aquí el precio. En este caso vamos a considerar ese, que pues es lo más reciente que tengo de esos precios. Sería 132 entre 1.16, serían 113.79. Entonces, recuerden, siempre sin IVA. Yo estoy considerando este precio. Ustedes tienen que buscar el insumo que vayan a ocupar, el que vayan a comprar, ya nada más le quitan el IVA, si les dan precio con IVA, y es el que van a colocar aquí. Siempre la parte de los costos, siempre es una investigación de mercado para poder obtener el precio de distintos materiales, ¿ok? Yo cuando estaba cursando esta materia me dejaron que fuera a las casas de materiales más famosas de aquí de Pachuca y me dieron una lista de materiales y ahí estuve yo preguntándole al encargado. Llega un punto en el que se molestan, entonces lo que hice fue, a ver, le voy a preguntar estos 10 aquí, voy a otra y pregunto otros 10 y así me la llevé para poder hacer esa tarea que me dejaron. Ahorita con el internet pues podemos investigar algunos precios, fácilmente podemos llamar a la casa de material, nos hacemos pasar como que tenemos una obra y ya preguntamos, oye, ¿cuánto es este material para tal lado? Le decimos aquí en Pachuca, para que ya nos considere el flete y ya nos va a decir tal precio. Y nosotros podemos guiarnos con ese precio. Buscamos en otro lado y vamos haciendo un compilado de precios para distintos materiales. Podemos ocuparlos de Home Depot, es válido, pero pues recuerden que ahí pues a veces están más caros. Si es el mejor precio que encontramos, o solo ahí venden lo que necesitamos, pues ni modo, habrá que comprarlo ahí. Pero siempre es una investigación de mercado esta parte del análisis de precios. Entonces, vamos a dejar ahorita esos dos valores, lo que sería la parte de la gasolina y del lubricante para motores a gasolina. Ya tenemos esto. Si tenemos electricidad, pues aquí hay que llenar otras fuentes de energía, colocamos de electricidad, la unidad kilowatt por hora y el precio de kilowatt por hora que investiguemos en CFE. Ahí el chiste y tal vez lo complicado de la electricidad pues sería calcular cuántos kilowatts por hora consume mi equipo que requiere electricidad. Entonces ahí puede tal vez ser lo complicado. En este caso pues con la gasolina es más que suficiente, no necesitamos otra cosa. Y en el caso de las maquinarias que tengan llantas o piezas especiales, aquí pueden observar que nos indica que aquí nos dice vida económica. Entonces, simplemente de los precios que yo les pase o de los que ustedes investiguen para las maquinarias, pues aquí colocan la vida económica de las llantas.
Por ejemplo, para el compactador neumático que hicimos, si recuerdan, de este cálculo de costo horario que hicimos todos juntos, en la parte de los consumos de las llantas, los datos nos indicaban que la vida eran 3,000 horas. Entonces, esta vida económica de las llantas sería lo que habría que colocar en esta celda, y de piezas especiales lo mismo, la vida económica de las piezas especiales. En este caso, para el compactador, pues no tenemos ninguna, entonces esto se quedaría en 0. Esto es lo que hay que llenar de esta primera pestaña. No sé si tengan alguna pregunta, ¿alguien? Todo bien, gracias. Ok. Entonces vamos a pasar a la siguiente. Una vez que ya tenemos esto lleno de acuerdo a los datos de nuestra maquinaria que tenemos que dar de alta, vamos a cargo fijo. Y aquí pues vamos a llenar todos los datos necesarios para que el programa nos haga el cálculo del cargo fijo. La vida económica en horas de la maquinaria. Vamos aquí y vemos vida económica 2,800. Entonces aquí ponemos 2,800 horas. Horas trabajadas por año 1,200. Entonces esta placa nada más va a rendirnos 2 años, como pueden ver. Bueno, 2,33 años. El valor de rescate, pues cuando yo ya venda la maquinaria, ¿en cuánto espero venderla? Aquí me indica un valor de rescate de 10%. Aquí colocamos 10%. La tasa de interés, esa tasa de interés ya sabemos cuál es. Aquí en los apuntes que vimos. Para la parte de la tasa de interés dijimos es la tasa objetivo más los puntos de intermediación bancaria, o sea, la tasa CETES o la TIE más los puntos que nos cobre el banco por el manejo del dinero. En este caso, nosotros consideramos la tasa de interés que nos indicaban en los datos de la presentación, 14,59. Ahorita lo que vamos a hacer pues es simplemente considerar una tasa objetivo. Entonces, para esa tasa objetivo vamos a ir, ya les mostré, al Banco de México, a la página. Vamos a ir aquí a su página, en indicadores, recuerden, aquí en este botón de aquí, indicadores, y luego tasas y precios de referencia. Tasas de interés representativas, y aquí están nuestras tasas de interés. Vamos a trabajar con la TIE, la tasa de interés interbancaria, y aquí podemos ver que a 28 días o a 91 días tiene un valor de 4,2575. Entonces vamos a ocupar este valor, no vamos a tomar en cuenta intermediación de la banca, vamos a suponer que el dinero es propio, nosotros teníamos ahorrado y nosotros estamos invirtiendo, nosotros estamos financiando, o sea que es dinero propio, que no estamos pidiendo un crédito ante una entidad bancaria, entonces no aplicarían los puntos del banco. Sería 4,2575. Vamos acá y en tasa de interés colocamos ese valor, 4,2575. Vamos después con la prima anual de seguros. Aquí en los datos pues también nos dice que la prima de seguros hay que considerar 4,5%. Nosotros, ¿qué habíamos dicho en el apunte? Para la prima de seguros, en el caso de los datos nos decían que 2%. Esta prima de seguro, les digo, va de un 2 a un 4% dependiendo de la maquinaria. Por lo general, para maquinarias que son más baratas, no son tan caras, pues la prima de seguros tiende a ser un poco mayor que para maquinarias que ya valen pues 700,000 o más pesos. Por lo general, la maquinaria nueva, retros y todo eso anda en más de 1,000,000 de pesos. Las grúas, no, la Finisher creo que es de las más caras, por ahí anda con 3, 4 millones, pero sí hay maquinaria que es bastante cara. Entonces, en este caso, vamos a considerar esa prima de seguros que nos indica aquí la imagen, que sería 4,5. Entonces, aquí colocamos 4,5 y el factor de mantenimiento, recuerden, es un número que aquí nos dice es 0,8. Entonces, aquí colocamos 0,8. Y con estos datos pueden ver que aquí en la parte derecha el programa nos va a ir calculando cada uno de los cargos fijos, depreciación, inversión, seguro y mantenimiento.
de acuerdo a los datos que nosotros ya le ingresamos. Entonces ya aquí en la parte de abajo inclusive nos dice que de cargo fijo van a ser 21.54 pesos por cada hora. Perfecto. Vamos ahora a la siguiente pestaña que sería consumos. Aquí vamos a dejarle detallado o sin detalle. Hay dos opciones para capturar la parte de consumos. Observen bien, ahorita que está detallado, que está esta opción de detallado, observen bien cómo está. ¿Qué tenemos? Tenemos lo que sería factores de operación, tenemos aquí el factor del combustible, tenemos el factor del lubricante y tenemos la capacidad del cárter y las horas de cambio. O sea, es el cálculo tal cual lo hicimos nosotros, es un cálculo detallado para poder obtener el consumo en litros de la maquinaria. Y ahora vamos a darle la opción sin detalle. ¿Qué cambió? Pueden ver que para empezar ya nos quitó el factor de combustible. Ya no aparece aquí el factor de combustible y ya no aparece tampoco la capacidad del cárter, ni las horas de cambio entre combustible, ni el factor del lubricante. Perdón, del lubricante. Horas de cambio entre el lubricante y el factor del lubricante. Ya no aparece nada. Lo único que nos marca, cuando le damos en que no sea detallado el cálculo, es cuánto consumo tiene en litros por cada hora la maquinaria y cuántos litros voy a gastar de lubricante por hora. O sea, es un cálculo ya nada detallado. ¿Por qué hay que usar una opción? ¿Por qué hay que usar la otra opción? Lo correcto siempre, siempre, siempre va a ser el cálculo detallado, como ya lo vimos nosotros en los apuntes. Pero ¿qué pasa a veces? Esta información nosotros la tenemos que dar ante una dependencia, ante alguien para que la revise y nos apruebe el presupuesto en una licitación. Se vuelve información pública. Entonces, hay algunas empresas que pues tienen su propia maquinaria, tienen sus propios análisis de precios para esas maquinarias y tal vez no quisieran pues dar a conocer algunos datos, no quieren dar a conocer las horas de cambio de sus lubricantes, lo que sería la capacidad del cárter en litros, tampoco quieren dar a conocer tal vez esta parte de la potencia de su maquinaria, el factor de operación. Entonces ellos dicen, ok, yo lo tengo el cálculo detallado, pero al programa, como no quiero que aparezca esa información, le voy a dar sin detalle y ya nada más le voy a poner los resultados aquí. Y así quien lo quiera revisar, o si me quieren copiar mis costos horarios, pues ya no saben de dónde salió este valor, no saben qué capacidad el cárter tiene, no saben qué horas consideré entre cambios consecutivos de lubricante. Es por lo general, cuando hacen esto, yo pues siempre entrego lo que son los costos horarios con toda la información, para que la persona que la revise pues vea que se está entregando tal cual lo solicita la normativa. Entonces vamos a hacer siempre los cálculos detallados. Ya les digo, esta parte de dejarlo sin detalle es que alguien les dé la indicación en donde ustedes trabajan, y si nadie les dice, pues pregunten, ¿no? Pregunten si lo dejan detallado sin detalle el cálculo del costo horario. Ahorita vamos a trabajarlo detallado. Vamos a poner entonces los 8 HPs que nos dicen aquí de nuestro motor, el porcentaje de operación para poder calcular la potencia de operación. Aquí nos está indicando que el factor de operación es de 80%, 0.8. Entonces aquí sería 80% y ya nos da la potencia de operación. 8 por 0.8, 640. Aquí seleccionamos el combustible, gasolina en este caso, y recuerden que hay un factor para la gasolina y un factor para el diésel. Entonces vamos a ver aquí de lo que hicimos, y si recuerdan, para lo que es la gasolina, nos tocaba un factor de 0.2271 y para diésel 0.1514. Aquí el programa ya lo calcula, nada más tenemos que seleccionarle la opción. Gasolina, pueden ver, ya tiene el 0.2271. Si le ponemos diésel, pues lo va a cambiar por el del diésel, 0.1514. Si lo regresamos a gasolina, lo cambia a 0.2271. Entonces no hay mayor detalle más que seleccionar aquí la opción que sea para nuestro combustible.
Si tenemos otras fuentes de energía, hay que llenar aquí esta opción. Aquí el valor que tenemos que colocar es cuánto de la unidad de esa energía gasta el motor por hora. Si es electricidad, cuántos kilowatts por hora gasta ese equipo. Entonces aquí lo colocamos. Si es algún otro combustible, que ahorita no sabría decirles qué otro combustible que no sea diésel, gasolina o electricidad se pudiese llegar a ocupar en una maquinaria para obra, pues nada más tenemos que investigar cuánto gasta por cada hora y es lo que le colocaríamos aquí. En este caso, pues no aplica porque tenemos gasolina. Finalmente, el factor de lubricante, como tenemos un motor de menos de 100 HP, pues le corresponde un factor de 0.00307. Entonces aquí colocamos el factor 0.000307. En cárter, pues vamos a investigar cuál es la capacidad del cárter para esa maquinaria. Aquí dice que es 1 litro, entonces aquí le ponemos 1 litro. Y finalmente las horas de cambio, aquí nos indica 250 horas de cambio. Y ya le ponemos los datos y ya tenemos aquí el programa nos calcula cuántos litros por hora de aceite, 0.02 litros por cada hora. Y aquí nos dice 1.45 litros por hora de gasolina. Perfecto, es lo que va a estar gastando mi maquinaria. Y como yo al principio ya le puse los valores del litro de gasolina y el litro de lubricante, cuánto cuesta cada uno, pueden observar que aquí en la parte de abajo pues ya me va diciendo el costo por consumo. Cuando llenamos cargo fijo ya nos dio el cargo fijo, ahorita nos da el cargo por consumo, y que nos falta nada más la parte de la operación. Entonces vamos con la siguiente pestaña, que sería justamente la operación, y aquí pues vamos a agregar la mano de obra, únicamente la categoría de trabajo. Aquí no van a ser cuadrillas, que van a estar a cargo de operar la placa vibratoria. Entonces aquí, si yo ya tuviera el operador dado de alta, simplemente aquí en código, le doy en este botón, que tiene 3 puntos, y pues yo aquí selecciono al operador. No lo tengo dado de alta. Aquí me va a aparecer la mano de obra, no la tengo. Si lo tuviera, digamos, es el peón, selecciono al peón, le doy a aceptar y ya me trae aquí al peón. ¿Ok? Pero no lo tengo dado de alta, entonces lo voy a dar de alta. Primero vamos a eliminar al peón. Selecciono aquí desde esta parte de aquí, selecciono sobre la fila que quiero eliminar, selecciono y le doy suprimir y ya me quitó al peón, no lo ocupo. Entonces vamos a ingresar una nueva categoría de trabajo, MO-03, le digo que sí lo quiero dar de alta. Aquí le voy a poner operador de equipos ligeros, le voy a poner que es por jornada porque le voy a estar pagando por jornada, y aquí pues tengo que ponerle su salario nominal por jornada a este operador. Vamos a los apuntes que estuvimos revisando. Y si recuerdan, habíamos definido algunas categorías: peón, ayudante, oficiales técnicos y los cabos de oficios. Aquí obviamente nos faltaron pues los operadores de la maquinaria, pero esos se van a cobrar en el costo horario, por eso no los puse aquí, porque sí cuentan como mano de obra, pero van dentro de costos horarios. ¿Qué salario le vamos a poner a esos operadores? Pues va a depender de la maquinaria a la que van a estar ocupando. No le voy a pagar lo mismo a alguien que va a estar nada más ahí con la placa vibratoria, que muy posiblemente sea un trabajador que luego pueda ocupar para hacer otros trabajos, no solo estar ahí con la placa. No nada más le voy a pagar para que esté con la placa y cuando ya no haya que hacer relleno lo voy a despedir, no. Lo puedo poner tal vez después, no sé, a colar firme, a armar acero, no sé, lo puedo mandar a hacer algún otro trabajo que le ayude al albañil, etcétera. No va a ser lo mismo lo que le voy a pagar a ese trabajador a lo que le voy a pagar a un operador de una maquinaria más grande. ¿Cuál maquinaria? Una motoconformadora, una finisher, un compactador neumático, un compactador de rodillos, una excavadora, una retro, etcétera. Todas esas maquinarias que ya son más grandes y ya requieren una cierta experiencia, esos operadores ganan más. De hecho, inclusive llegan a ganar a veces más los operadores de las motoconformadoras que un ingeniero civil o un arquitecto. Llegan a ganar más porque esas maquinarias no son difíciles de manejar, pero sí requieren cierta expertise porque nos van a servir, sobre todo la moto, para ir esparciendo el material en capas
para nuestra carretera. Entonces ya se requiere un cierto operador ya con experiencia. Un operador de una grúa todavía tiene un salario mayor que los que les estoy diciendo. Por ejemplo, ahí en la uni, en la torre de posgrado, vieron que pusieron una grúa para poder ir levantando todos los perfiles. El operador de esa grúa, les aseguro, mínimo ganaba unos 5,000 o 6,000 pesos a la semana, mínimo. Fácil se llevaba eso o hasta inclusive más, porque para estar operando esa grúa y para poder subir los perfiles y que no hubiese ningún accidente, pues ya se requiere una experiencia. Entonces, mínimo ganaba eso a la semana ese operador, si no es que hasta más. Un operador de una motoconformadora anda ganando fácil entre 3 y 3,500 a la semana. Algunos tal vez quieran pedir más, pero en eso anda el rango para esos trabajadores. Para lo que son maquinarias ligeras como revolvedoras, vibradores de concreto, placas vibratorias, todo eso, que no es un operador en especial que yo tengo que contratar, sino puede ser el albañil, puede ser el peón, cualquiera que esté ahí, inclusive el residente. Si no hay gente, pues ahora el residente va ahí y le echa ahí a la placa, a la bailarina, lo que se necesite, ¿no? Si ya tenemos que sacar la obra. Entonces, pues no va a cobrar lo mismo. Y por lo general, a esos operadores, cuando estamos analizando, consideramos el mismo salario que los ayudantes de albañil, fierreros y herreros. Entonces, en este caso, si recuerdan, más o menos habíamos dicho que para los ayudantes íbamos a considerar de 1,500 a 2,000 por semana. Vamos entonces a suponer un promedio, vamos a decir gana 1,700 por semana el ayudante. Entonces, voy a hacerlo aquí abajo, en el de la maquinaria. El salario del operador de placa va a ser igual a 1,700. Vamos a ponerle 1,750 para que sea el promedio, sobre 7. Y es lo que va a estar ganando del salario nominal por jornada. Entonces, si lo dividimos, 1,750 entre 7, serían 250 pesos por jornada del salario nominal. Entonces, es lo que vamos a considerar para ese operador. Recuerden, estos salarios nominales. Aquí lo voy a poner inclusive, nominal, porque lo primero que ingresamos al programa es ese salario. Entonces, vamos de regreso. Aquí ponemos ese valor, 250, y lo vamos a dividir. Este salario es por jornada de 8 horas, entonces por hora, pues sería dividirlo entre 8, ¿cierto? Y así ya nos va a dar el salario, pero por hora. Entonces, por hora de operación, vamos a cobrar 31 pesos. Y este es mi operador de equipos ligeros. No sé si hasta aquí alguien tenga alguna pregunta. Yo tengo una pregunta. Dime. ¿Por qué no sube la tasa de interés de la ficha técnica? No te escuché, ¿por qué no qué? ¿Por qué no sube la tasa de interés de la ficha técnica? Ah, de la imagen que les voy a compartir. Porque la tasa de interés, si recuerdan, cuando la definimos, tiene que ser la más actual y tiene que ser la más cercana a cuando vamos a presentar la propuesta o la licitación. Por lo general, entonces, lo único que yo hago de estos archivos es obtener los valores de los precios, de las vidas económicas, los porcentajes de rescate, pero las tasas de interés yo las investigo para tenerla la más actual, porque cuando yo la entrego ante una dependencia, tengo que justificar el valor de la tasa de interés. ¿Y de dónde la voy a justificar? De la página del Banco de México. Entonces, la página del Banco de México me da un valor. Si yo pongo este valor, tengo que justificarlo. Entonces, ¿de dónde voy a sacar esa tasa de interés? Que esto tal vez fue de hace 2 años, hace 3 años, de cuando yo tenía esta información, de cuando yo hice este costo horario. Entonces, esta tasa de interés no es la actual. Siempre tiene que ser lo más actual posible para poderlo justificar cuando yo entregue mi licitación. Entonces, tendría que ser de la página del Banco de México, como lo hicimos. De aquí le ponemos así para resaltar y ya nada más le tomamos una captura de pantalla y lo pegamos en un Word y lo imprimimos. Pero tienen que ser estas tasas, la más actual. No les digo que si la entregamos mañana el presupuesto, hoy investiguemos la tasa.
Si la tenemos, si tenemos que entregar mañana, pues aunque sea la tasa que investiguemos el lunes o el martes, inclusive el domingo, ¿ok? Pero que sea lo más cercano posible. Yo les platicaba, yo cuando voy a entregar, digamos, un día, por ejemplo, mañana, yo tomaría la tasa del día de ayer, trato de tomar la tasa de 2 días antes de la entrega, pero es válido que sea lo más cercano. Voy a hacer la del domingo, lunes, pero tiene que ser la más cercana. Entonces, estos costos horarios que les voy a pasar, más que nada van a servirles para los valores de vidas económicas, horas trabajadas por año, factores de mantenimiento. Pero las tasas de interés y la prima de seguros hay que investigarla. Más que nada la tasa de interés. La prima de seguros pueden ocupar la que está aquí, pero la tasa de interés sí es la que obtenemos del Banco de México. Por eso es que no ocupe la de la imagen. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ok, entonces, esto sería prácticamente lo del costo horario, la parte ya del operador, entre 8, y aquí está ya el importe. Luego tenemos otras dos pestañas, que sería otros consumos. Esta pestaña, la verdad, nunca la he ocupado, no sabría decirles en qué maquinaria se utilizaría, porque aquí pues ya podemos hacer el análisis para lo que es la electricidad. Entonces, aquí en otros consumos, la verdad, no sabría decirles para qué se ocuparía. Nunca le he utilizado esta pestaña. Todas las maquinarias que yo he ocupado no requiero llenar algo en esta pestaña. Y finalmente, en detalle, aquí podemos pues llenar algunos datos de nuestra maquinaria, que posteriormente nos pueden servir para la propuesta técnica de la licitación. La marca, el modelo, números de serie, capacidad, ubicación, la vida útil, el propietario y pues si es propia o si va a ser de alquiler. Aquí por lo general ponemos que son de alquiler si la empresa no tiene facturas de compra de maquinaria y además las va a rentar, entonces se le deja el alquiler. Aquí yo nunca lo lleno, esto ya sería más parte técnica, yo lo dejo así en blanco. Lo único que me interesa aquí es justamente datos, cargo fijo, consumos y operación. La parte de detalle la dejo en blanco y nada más le dejo aquí que es en alquiler. Y finalmente la parte de vista previa, pues nos va a dar un formato, que es el que ocupa aquí el programa, donde justamente nos va a imprimir nuestro cálculo del costo horario. Pueden ver aquí viene primero un encabezado con los datos de la obra, la dependencia, etcétera. Aquí podemos colocar el logo de nuestra empresa. Luego vienen los datos con los cuales va a calcular todo lo de la maquinaria, el costo horario, y luego vienen los cálculos, cargo fijo, consumos y operación. Y al final, aquí nos da el costo horario. Nos dice que el costo por hora de esa maquinaria van a ser 80.33 pesos. Nada más es para que ustedes vean en este formato, pues cómo va haciendo los cálculos. Ya si se ponen a ver a detalle, pues va a ser tal cual lo vimos nosotros en el ejemplo. Entonces es lo mismo, porque obviamente pues todo se basa en la normativa. Entonces, ¿qué tienen que llenar? Datos, cargo fijo, consumos y operación. Y una vez que ya tienen esto, si son curiosos, pues le dan una vista aquí al formato, y si no, pues de nada más le darían en aceptar, le dan que sí, que confirme los datos por grabar, y aquí pues ya les va a aparecer el costo horario, pero tienen que darle a actualizar, o sea, le tienen que dar F5 para que les aparezca su costo horario de su maquinaria. Ya nos aparece 80.33. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta. Ok, entonces, de esta manera sería como ustedes agregarían cualquier costo horario de una maquinaria.
Ahora, ya con este concepto y los anteriores, ya vimos cómo agregar todo en el programa. Ya vimos cómo agregar materiales, cómo agregar mano de obra en las cuadrillas y ya vimos cómo agregar ahorita maquinaria. Con esto ustedes ya pueden hacer cualquier costo directo en el programa. Obviamente nada más hay que ponerse a pensar cómo ir analizando cada precio de acuerdo al trabajo. Y eso va mucho de que sepan procedimiento de construcción y también de que tengan un poco de experiencia en campo. Si no la tienen, pues investigan en internet, preguntándole a algún compañero que ya ha estado en campo y que ha visto cómo lo hacen, pues que les diga, ¿no? Por ejemplo, para el habilitado del acero, ¿qué necesito? Pues necesito la varilla, necesito el alambre para los amarres, necesito la mano de obra que va a estar haciendo pues el habilitado y los amarres, los cortes, traslapes, etc. Entonces, tengo yo que pensar qué es lo que voy a necesitar y hacer el cálculo del concepto de acuerdo a la unidad que me están solicitando. Entonces, yo sé que para ese trabajo necesito esto y esto y esto, pero para 1 metro cúbico, ¿qué es lo que necesito? Ah, pues ya voy haciendo el cálculo de las cantidades para poder ejecutar 1 metro cúbico. Y ya más o menos fuimos viendo cómo. Hay que analizar el material para 1 metro cúbico de ese concepto, qué cantidad yo requiero. La mano de obra es de la mano hay que hacerlo de acuerdo a los rendimientos. Para 1 metro cúbico, ¿cuánto tiempo se van a tardar en hacer ese metro cúbico de este relleno? Ah, pues yo sé que en una jornada más o menos son 10 metros cúbicos. Entonces, pues vamos a considerar vamos a considerar esa cantidad entre 10, el costo entre 10, y pues ya nos daría para 1 metro cúbico cuánto vamos a estar cobrando. Prácticamente me está diciendo que para 1 metro cúbico yo me voy a tardar una jornada sobre 10. O sea, si ustedes hacen la división, sería 0.1 de jornada. Yo sé que la jornada dura 8 horas, entonces multiplico 0.1, multiplico 1 sobre 10, que es lo que me voy a tardar para 1 metro cúbico de jornada, lo multiplico por 8 horas, que es lo que tiene una jornada, y me voy a tardar 0.8 horas en hacer 1 metro cúbico de ese relleno, esta cuadrilla. O sea, 0.8 horas, ¿cuánto tiempo es? Es el 80% de 1 hora. Entonces, si 1 hora son 60 minutos, 60 por 0.8, pues estaría tardándome casi 50 minutos en hacer 1 metro cúbico de ese relleno. Es mi rendimiento de mi mano de obra. 50 minutos para 1 metro cúbico de relleno. O sea, solo estarle echando el material, el agua, y que venga la compactadora con su operador. Así ustedes más o menos lo pueden trasladar este número a minutos, que sería como que algo pues más común y que es más fácil tal vez de visualizar, ¿no? Ah, ok, me dice 10 metros cúbicos por jornada. Entonces yo lo estoy dividiendo entre 10. Entonces estoy diciendo que para 1 metro cúbico se van a tardar 1 entre 10 jornadas, o sea, 0.1 jornadas. Yo sé que una jornada dura 8 horas, entonces 0.1 por 8 horas se van a tardar 0.8 horas. Yo sé que 1 hora son 60 minutos, entonces 0.8 por 60 ya lo tengo en minutos, 48 minutos. Y así como que ustedes pueden ir visualizando si sus rendimientos no están descabellados. ¿Qué tal si nos hubiera salido 10 minutos por metro cúbico? Va a ser, no, es muy poco tiempo. En 10 minutos no van a hacer 1 metro cúbico de relleno. Entonces ya van ahí igual ustedes criticando los rendimientos que van encontrando en internet. Si ya es algo real que ustedes midieron, pues adelante, nada más justifiquen. ¿Cómo lo pueden justificar ante alguna revisión? Pues con un video. Graban ahí al trabajador haciendo el concepto de trabajo y pues lo que dure el video, ustedes dicen, mira, en este video que dura 30 minutos, hizo esta zanja, hizo el relleno de esta zanja de 5 metros de largo. Por la sección de la zanja me da tanto volumen, entonces en media hora hizo tanto volumen de relleno. Y con el video y la duración del video, pues ya están justificando el rendimiento. Esto es muy común que ustedes tal vez les llegue a tocar hacerlo cuando incluyan precios extraordinarios en sus obras para justificar los rendimientos y sobre todo rendimientos de trabajos pues muy especializados. A mí me tocó hacer algo así cuando tuve que justificar un rendimiento de un precio de soldadura de estructura de acero para unir las placas en una estructura que nos pedían, pues eran placas
pues sí eran más o menos como de 7 octavos, era una estructura grande que había que unir. Esa placa era para unir una viga con una columna, entonces para llegar a tener el espesor de soldadura de filete que nos estaban solicitando, el soldador tenía que darle 3 pasadas para poder rellenar toda la soldadura que necesitábamos, y yo estaba considerando un rendimiento pues relativamente bajo, pero era porque por todo el proceso que teníamos que hacer para esas uniones. Cuando yo ingresé el precio extraordinario a la dependencia, pues el analista de ahí, de ellos, me dijo, no, está muy bajo tu rendimiento. Y yo le dije, ¿cómo va a estar bajo? Y me dijo, sí, es que por lo general consideramos tanto, y tú estás considerando menos de eso, entonces está muy bajo tu rendimiento, te voy a dejar este rendimiento, y me estaba bajando mi precio. Entonces, ¿qué es lo que tuvimos que hacer? Un día que estaban montando la estructura, fuimos con el soldador, hicimos un video y le mostramos, mire, va a soldar esta placa de tantas medidas, la soldadura va a ser de tanto de largo, y ahí lo grabamos. ¿Cuánto tiempo se tardó? Y en base a eso ya le dimos el rendimiento y le justificamos lo que le estábamos mostrando. Pero pues es que ahí el detalle es que muchas veces de los que están ahí analizando precios en la dependencia, pues nada más han estado en gabinete, les falta ir a obra. Y entonces muchas veces no entienden algunos procesos que nunca les ha tocado que les manden en algún precio o en alguna licitación. Como era un precio extraordinario, pues lo tuvimos que mandar a analizar para que ellos lo revisaran y ya conciliáramos el precio. Pero en este caso, como nunca les había tocado ese proceso, pues tuvimos que hacer eso del video para justificarlo. Y ya con eso le tuvimos que entregar una copia del video, y ya para que ahí lo metiera en su revisión y dictaminar el precio. Porque luego ellos los auditan, viene Auditoría Federal, como era recurso federal, viene Auditoría Federal y revisan todo el expediente. Y si ven por ahí que algún precio lo autorizaron más caro y no había justificación, pues pueden decir, estás coludido con la empresa y de eso que están cobrando de más te van a dar una parte, ¿no? Y ya ahí se presta para corrupción y varias cosas. Entonces, para evitar eso, siempre justificar todo. ¿Por qué 1.30? Ah, de aquí, perfecto. ¿Es algo verídico? ¿Es algo técnico? ¿Es algo cierto? Sí lo es. Está esta teoría de mecánica de suelos para el abundamiento. Ah, perfecto. Entonces, tiene validez, ¿no? Lo del porcentaje de agua, lo mismo. Siempre justificar todas las cantidades en base a la experiencia y en base a la teoría que tenemos todos nosotros en cuanto a nuestra rama, que es la de la construcción. Justificar las cantidades, y nunca van a tener ustedes problemas ante ninguna dependencia. A veces lo que se pelea más es esto de aquí, los rendimientos, pero mientras sea un rendimiento pues correcto, que ustedes puedan justificar, no van a tener detalle, y sobre todo cuando son trabajos muy especializados como este que les estuve ahorita platicando. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta. Siempre va a ser la parte complicada, la de los rendimientos de la mano de obra. Todo bien, gracias. Ok, perfecto. Entonces, ¿ya qué nos falta? Pues el rendimiento de la maquinaria, ¿no? Aquí en el compactador, por lo general, tomamos un rendimiento de 8 metros cúbicos por hora, que es la capacidad de que el compactador tenga, que esté trabajando en una hora continuamente, tiene una capacidad de hasta 8 metros cúbicos. Es por lo general lo que hemos considerado, esto medido en obra y pues aceptado por infinidad de dependencias en las que hemos ingresado precios. Entonces consideramos esa cantidad. Esto se los voy a colocar aquí en el análisis. Entonces vamos a considerar para el rendimiento de la placa, 8 metros cúbicos por cada hora. Entonces, para 1 metro cúbico, pues aquí sería también dividir entre 8, ¿no? Y ya nos daría el precio de placa vibratoria para 1 metro cúbico de relleno. Es esto, 8, dividir, o aquí, si es por multiplicación, pues sería 1 entre 8. Aquí en el programa ustedes también tienen esa facilidad de poder colocar operaciones. Nada más ponen la diagonal para división o el asterisco para multiplicación. Entonces aquí sería 1 entre 8. Recuerden, siempre es 1 dividido entre el rendimiento total, por hora en este caso. Y ya con eso les va a dar la operación. 1 entre 8 les da .125 y es el mismo precio a como lo tenía hace rato.
que era dividiendo entre 8. Entonces, esta sería entonces para el compactador. Y podemos ver que ya a costo directo tenemos un precio de relleno de 252.99. Este sería entonces el análisis de nuestro relleno de material tepetate. No sé si tengan alguna pregunta. ¿Lo puedes repetir? Es que se trabó mi internet. El del relleno, el del compactador, perdón. Sí, lo que acabo de explicar, por favor. Aquí mencioné que vamos a considerar un rendimiento de 8 metros cúbicos por hora del compactador de placa. Entonces vamos a ir acá al programa y tenemos dos opciones. Les decía, hace rato tenía aquí un 1. Así siempre va a estar cuando agregamos algo, pero este 1 no va a ser siempre el valor, hay que cambiarlo. Entonces les dije, podemos aquí poner la división diagonal y aquí colocamos el rendimiento total, 8. Y ya lo que hace el programa es dividir el costo entre esos 8 y nos da el costo de 1 metro cúbico, que es a lo que queremos referenciar. O tenemos también la opción de ponerle el asterisco, pero ahora para multiplicarlo, aquí la cantidad que vamos a colocar va a ser 1 dividido entre 8. Siempre vamos a referenciarlo con lo que sería 1 dividido entre 8. Vamos a tener entonces 1 dividido entre 8. Es lo que tenemos que colocar aquí para poder tener con una multiplicación. Cuando es división, le ponemos aquí 8 porque lo que hace el programa es dividir el costo entre el rendimiento. Pero cuando lo vamos a multiplicar, aquí lo que tenemos que poner en cantidad es 1 entre 8. Este 1, ¿qué es? Este 1 es la parte de a qué lo queremos referir. En este caso queremos referirlo a qué, a 1 metro cúbico, ¿cierto? Entonces 1 metro cúbico, y nosotros sabemos que el rendimiento total son 8 metros cúbicos. Entonces, para saber cuánto se va a tardar en hacer 1 metro cúbico, pues simplemente es 1 a lo que lo queremos referenciar, la unidad, lo unitario, entre el rendimiento, 1 entre 8, y es lo que vamos a colocar aquí, si en esta parte colocamos multiplicación, ¿ok? Entonces, en este caso, les dije aquí, nos deja hacer operaciones el programa en la cantidad, entonces nada más le colocamos 1, diagonal de división, 8, y ya nos va a hacer la operación, 0.125. Y esa es la otra manera de colocar las cantidades. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ok, entonces prácticamente este es el análisis del relleno tepetate. Aquí ya pudimos ver el ejemplo de todos los insumos de un costo directo, materiales, mano de obra y equipo. Dentro de la mano de obra, pues ya viene la herramienta menor y el equipo de seguridad. Entonces ya es todo lo que podemos tener en un costo directo. Este costo directo, ¿qué nos falta analizar? La parte del factor de salario real para la mano de obra. El día martes vamos a seguir con algunos análisis. Nada más que aquí quiero que ustedes ya tienen este catálogo en Excel, ya se los compartí. Ya les compartí el catálogo. Quiero que ustedes, entre todos, los del grupo, revisen el catálogo y me digan qué conceptos son los que ustedes quisieran que revisáramos, que se les hacen complicados o que tal vez quisieran ver cómo los analizamos, cómo se analizarían, para que chequemos esos conceptos en específico, cómo hacerlos, ¿ok? Porque si yo me dedico a hacer todo el catálogo, pues lo puedo hacer en 2 clases, 4 horas lo podemos hacer, pero lo tengo que hacer rápido para terminarlo. Entonces no voy a explicarles de dónde salen las cantidades. Entonces mejor hay que escoger algunos conceptos. Por ejemplo, yo quiero mostrarles las cimbras, eso lo vamos a ver, las 3 cimbras que vienen aquí en el catálogo, que es la de cimentación y las cimbras de columnas, y vamos a ver un acero.
porque con viendo un acero de refuerzo, con eso podemos analizar todos los demás. Entonces vamos a ver un ejemplo de un acero, vamos a ver las cimbras, y quiero que de los demás conceptos que no le estoy diciendo me digan, Inge, hay que hacer este concepto para ver cómo se analiza, ¿ok? Vamos a ver también un concreto, porque ahí en el concreto vamos a ver los básicos, y en las cimbras también vamos a ver los básicos, pero quiero que además de esos me digan ustedes cuáles analizar, para que el martes, después de que yo analice los que les quiero mostrar de ejemplo, ustedes me digan cuáles, y el miércoles los podamos analizar, para seguir trabajando con la otra parte del programa. ¿Sí se entiende lo que les estoy pidiendo? Sí, que No es que no les quiera enseñar todos los conceptos del catálogo, pero es que no nos daría tiempo de ver todos esos. Aquí al final no es que ustedes aprendan, mira, el Inge me enseñó a hacer todos estos de este catálogo, y de repente me llega un catálogo con algunos conceptos que yo ni idea, y ya como que digan, y ahora ya no sé qué hacer. No, aquí el chiste es que ustedes formen un pensamiento crítico y sepan, ok, de esta manera se analiza. El concepto, la descripción me dice esto. Entonces, ¿qué necesito? Si no sé qué necesito, investigo. Para este concepto se requiere este material, esta mano de obra especializada, etcétera. Lo investigo y ahora analizo a la unidad. De este material, ¿cuánto yo requiero para 1 metro cuadrado? ¿Qué es lo que me están pidiendo? Pues hago mis cálculos y ya lo refiero a 1 metro cuadrado. Para 1 metro cúbico, pues tanto. Para una salida, pues tanto. Para una metro cuadrado de cancelería, pues hago mi cálculo y ya veo cuánto requiero. Al final es cálculo referente de todo lo que yo requiero para ese concepto, para ese trabajo, materiales, mano de obra, maquinaria, referido a la unidad de mi catálogo de conceptos. Hay infinidad de conceptos que ustedes se van a encontrar. El chiste no es que sepan ya hacerlos todos, el chiste es que sepan cómo analizar un precio, y es lo que quiero mostrarles y que ustedes se lleven eso para cuando ya estén laborando, que sepan analizar un precio, y no importa qué concepto les llegue, ustedes ya saben qué hacer, saben cómo hacerlo, ya nada más tienen que investigar si no conocen el concepto, qué necesitan, pero ustedes ya lo pueden referir, ya saben cómo hacerlo, porque es imposible que en una materia de un semestre veamos todos los ejemplos de cualquier concepto de construcción habido y por haber. Es imposible. Luego por ahí me he encontrado en Facebook y en Instagram que publican algunas empresas que les pagas tanto y te mandan una plantilla con infinidad de matrices, 10,000 conceptos analizados, y ya para que ustedes nada más copien y peguen. O sea, imagínense, 10,000 conceptos. Luego de Neodata y Opus me llegan correos que dicen que nos mandan plantillas de 25,000, 30,000 conceptos. O sea, imagínense que yo les enseño a analizar esa cantidad de conceptos. Es imposible. El chiste es saber analizar el precio, y cualquier precio lo van a poder ustedes ya calcular. Decir, por ese precio, por esa unidad, te voy a cobrar tanto. Y demuéstramelo. Ya le dice, mira, de materiales tanto, mano de obra tanto, etcétera. Con la normativa y con su pensamiento crítico que ustedes van a ir formando, ¿ok? Este es un proceso. Yo nada más les voy a enseñar cómo analizar. Las demás materias de construcción les van a enseñar procedimientos constructivos. La otra materia de licitación les van a enseñar lo que sigue después de saber hacer esto, que sería hacer una propuesta económica para una licitación. Y la parte técnica, o sea, ya entregar algo ante una dependencia. Pero ya cuando estén trabajando, van a aprender todavía más cosas. O sea, ahorita tienen que llevarse las herramientas mínimas para poder ser competitivos allá afuera. Y ya después, allá afuera, van a aprender todavía más cosas. Yo, la verdad, cuando salí de la universidad no sabía nada de obra. No sabía nada, ¿no? Y ya cuando empecé a trabajar, pues ya me mandaban a obra, tenía que estar revisando. Era el único ingeniero en la oficina que estaba en esa empresa, entonces tenía que mandar materiales a los de obra. Ahí me tocó la buena suerte de que un ingeniero que estaba trabajando ahí, que era el superintendente, pues no sé si me vio chavo o me vio medio tontillo, no sé, pero pues me agarró como que de su pupilo. Y yo pues agarré confianza y le empecé a preguntar cualquier cosa de obra que yo no supiera. Yo sabía hacer precios, o sea, lo que le estoy diciendo ahorita, pero no tenía ese pensamiento crítico para analizar cualquier precio. Nos tocó una obra que tenía una planta circular y yo estaba analizando mi precio de la loseta, considerando un desperdicio de loseta para una planta rectangular.
tampoco la malla electrosoldada lo estaba adecuando a lo que teníamos. Como era una planta circular, iba a tener más desperdicio. Entonces él me dijo, mira, es que lo tienes que hacer así. Entonces me empezó a enseñar, empecé a aprender igual de él, vi toda la parte de la obra. En esa obra me tocó ver de todo, cimentación, estructura de acero, vi prácticamente todo. Y además con lo que yo había aprendido y lo que seguía aprendiendo de diseño estructural, pues ya con eso fui aprendiendo varias cosas. Y ahorita pues ya puedo estar en la posición de hacer una licitación de cualquier concepto, y si no sé, pues ya sé qué tengo que hacer, investigar, preguntar, etcétera. Pero pues ahorita ya no es tan fácil, por ejemplo, que que me regresen algún precio ya no es tan sencillo. Antes, mis primeros extraordinarios que ingresé ante la dependencia de esa obra, no, pues yo iba bien nervioso, me sudaban las manos, estaba bien nervioso. Y pues ya, cuando entré ahí a conciliar el precio, no, pues me vieron chavo y me agarraron y me dijeron, está mal, y yo no supe ni cómo responderles. Entonces me bajaron mis precios, en la oficina pues obviamente hubo una junta, me dijeron que por qué, prácticamente digamos me regañaron, ¿no? Yo acababa de salir. Y ya en base a eso pues vas forjando experiencia, y ya después, ahora sí, ya si les ingreso un precio, ya tengo cómo justificarlo, ya sé, y difícil que me bajen un precio extraordinario. Te lo van a bajar, algunos te los van a bajar, pero pues ahí es conciliar, ya platicar con la persona que te lo está revisando y decirle, oye, ¿por qué? Y ya llegar a un acuerdo. Tal vez le puede decir, no, bueno, sí está un poco elevado, y le bajamos un poco. Pero ya no es tan fácil que me bajen como aquella vez que quedó a mitad de precio lo que yo había ingresado. Entonces ahí estuvo bastante mal. Pero pues es la experiencia, es lo que ustedes ahorita aprendan, aprovechen toda su carrera de todos sus profesores, expriman lo más que puedan su conocimiento de los profesores que tengan, pregúntenles, nunca tengan miedo de preguntar, porque ya afuera van a querer regresar a la universidad y preguntarle a algún profesor después lo que pudieron aprovechar preguntándole ahorita. Entonces aprovechen mucho que ahorita tienen tiempo, van en quinto, todavía les faltan 2 años y medio. Entonces métanse a cursos, prepárense, si tienen la oportunidad busquen cursos. Por ahí sé que algunos profesores de arquitectura dan cursos, no sé, el arquitecto Cano Holguín, creo, el que sabe mucho de programas, no sé si es Cano Holguín o es otro. Él creo que luego da cursos de Revit, de Photoshop, cosas que les pueden servir. Entonces, y no los da caros, la verdad, creo que cuestan 600, 800 por persona. No se me hace caro. Ya cuando encuentran cursos de otras empresas allá afuera, luego cuestan 3,000, 4,000 pesos, 1,700 mínimo. Entonces, aprovechen ese tipo de oportunidades que tienen ahorita. Y pues también está lo que es YouTube para aprender de software. Entonces aprovechen y pues los vería la próxima semana. Revisen el catálogo, me dicen qué conceptos y los veo la siguiente clase. Que tengan buen fin de semana. Gracias. 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 Buena tarde. Hasta luego.